Hoy vamos a hablar de NFTs, metaverso y blockchain. Bienvenidos a Metaverso para Principiantes, el podcast en donde hablamos de forma fácil de lo que entendemos por metaverso, NFT, blockchain, criptomonedas y todo este fascinante universo que ya está entre nosotros y que cambiará la forma en la que vemos el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuches o donde nos escuches, y sobre todo muchas gracias por estar del otro lado y ser el objeto de este podcast. Yo soy José González y esto es Metaverso para Principiantes. Hoy tenemos como invitado a una persona joven, pero con una dilatada experiencia en estos temas, principalmente en el universo de NFT. Y lo que vamos a plantearles son las preguntas lógicas de nuestro público que no está puesto en estos temas tanto como está él o su entorno más profesionalizado. Buenos días, Alex. Hola, ¿qué tal? Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es Alex Granados. Bueno, pues Alex Granados a día de hoy es uno de los co-creadores y el head de NFTs, que es la primera comunidad sobre NFTs en español. Y bueno, esta comunidad la creamos en febrero del año pasado, de 2021. Y bueno, es un poco, nace de Polygonal Mind, que es una startup o una empresa, ¿no?, que se dedica a construir en el metaverso y a construir identidades virtuales utilizando NFTs y demás, ¿no? Y ahora también, el 15 de junio, soy también autor del primer libro sobre NFTs en español y es básicamente una guía para que la gente se pueda iniciar a todo esto de una manera bastante sencilla. Me gusta la introducción porque son prácticamente todos los temas en los cuales me va a interesar profundizar. Empecemos por lo básico, como decía mi abuela, empecemos por el principio. ¿Qué es para ti el metaverso? Yo siempre digo, a día de hoy al menos, que el metaverso para mí es un término sin construir todavía. Es un término del que se está abusando mucho y del que todavía a día de hoy no tenemos una noción de lo que es, porque realmente todavía no se ha inventado, no está, digamos, integrado en nuestras vidas, ¿no? Y es un término que cambiará mucho. Sí que es cierto que es como que hay ciertas características, ¿no? Que es como que la gente está un poco de acuerdo en lo que es el metaverso, y yo la verdad que estoy de acuerdo también con eso. Y es, digamos que es un mundo, ¿no?, más allá de donde, o sea, del nuestro, ¿no?, más allá de nuestra realidad. Generalmente hablaremos de realidad virtual, ¿no?, este tipo de cosas. Eh, que está siempre online, aunque nosotros no estemos metidos en él, ¿no? Porque si no, un juego en nuestro ordenador sería un metaverso también, ¿no? Y no es el caso. Y que tiene una economía propia, ¿no? Y va cambiando sin que nosotros tengamos que estar presentes. Digamos que es un poco lo que sería metaverso. Ahora, yo creo que realmente a día de hoy se habla mucho de metaverso, pero realmente no se tiene ni idea de qué es metaverso y qué no es metaverso. Y el tiempo irá dando una definición, ¿no?, real sobre lo que es. Estamos en un proceso de cambio tecnológico y los conceptos creo que hay que tenerlos claros, ¿no? Coincido mucho en mucho de lo que tú acabas de decir, que el concepto de metaverso todavía está por desarrollar en su definición, en su concepto total, pero ya nos da una idea de que va a ser un universo que será la continuidad de lo que hoy entendemos por Internet, ¿no? Y Exacto. dentro de ese universo, tú te has especializado en lo que se entiende por NFT. ¿Qué es un NFT? Bueno, pues un NFT digamos que lo explico en dos partes, ¿no? La parte más de diccionario, que es la que todo el mundo explica, que es pues la definición como tal, ¿no? Un NFT es token no fungible, que token es algo que representa algo, es una representación de algo. Por ejemplo, un billete de 5 euros podría ser un token que representa un valor monetario. Y cuando hablamos de fungibilidad, hablamos de si algo es intercambiable fácilmente o no. Un token no fungible
no es intercambiable porque tiene un valor totalmente único y por eso es así, ¿no? Es como un cuadro que sea totalmente único, pues es no fungible también. Pero con esa definición sé que la gente se suele quedar igual, entonces lo explico también un poco a mi manera, ¿no? Y al final yo los NFTs los explico, los visualizo como si fueran un CD y un ticket al mismo tiempo. Tiene la parte CD porque se puede enlazar cualquier tipo de archivo que queramos, ¿no? Por ejemplo, un PDF, una imagen o lo que sea, un avatar, incluso, ¿no? Un archivo de 3D. Y tienen la parte de ticket porque cada vez que tú creas un NFT con un archivo, se crea una matrícula totalmente única que identifica ese conjunto, ¿no? Ese CD. Entonces, de esta forma, pues eso queda almacenado en la blockchain y bueno, pues con estos datos podemos hacer básicamente lo que queramos. O sea, al final es una base de datos que está externalizada, ¿no? Que es la blockchain. Entonces, pues podríamos dar mil millones de cosas, ventajas a quienes tengan X NFTs o lo que sea. Y siempre que hablamos de NFT, estamos hablando de virtualizaciones de arte. No, para nada. O sea, los NFTs, digamos que han pegado el boom con el mundo del arte y para mí, y yo creo que para mucha gente tiene mucho sentido, ¿no? Porque eh, al final los artistas digitales no tenían un medio para vender su arte más allá de pasar la propiedad física, es decir, prints o cosas así, camisetas o lo que fuera, o usar la propiedad intelectual, es decir, ceder su obra para fines comerciales o lo que fuera. Entonces, con los NFTs se crea digamos, un nuevo medio digital para poder poseer esas obras, ¿no? Entonces, por ese lado ha pegado un boom brutal porque, ya te digo, esos artistas básicamente no tenían medios para vender sus obras. Entonces, ahora sí lo tienen. Un fotógrafo puede vender una imagen como NFT, un artista 3D puede hacer un vídeo y venderlo como NFT, o sea, se pueden hacer mil cosas. Pero aparte de eso, es que se pueden hacer millones de cosas. Al final, como lo puedes enlazar con un archivo, por ejemplo, podrías crear libros NFT de edición limitada, podrías crear tickets NFT, podrías crear mil millones de cosas. Y la verdad que vamos a ver muchísimos usos, porque eso es un poco como cuando se inventó eh, las cámaras de vídeo, ¿no? Digamos, entre comillas, o el poder grabar vídeo. O sea, el cine de hoy no tiene nada que ver con el cine de hace muchísimos años, ¿no? De hace, yo qué sé, como 30 años, sí, 40 años. Entonces, creo que va a pasar exactamente lo mismo con los NFTs. Y has hablado además de transacciones económicas. Entonces, ahí tenemos dos conceptos nuevos. El NFT y cómo lo adquiero. NFT y criptomoneda. ¿Van siempre Ujú. de la mano? Técnicamente sí, porque al final los NFTs viven en la blockchain y en el mundo de blockchain como pagas es con criptomonedas. Sí que es cierto que hay plataformas que han conseguido un poco, mediante cierta tecnología y demás, hacer que puedas hacer pagos en lo que se denomina dinero fiat, ¿no? Que son pues, euros o dólares o lo que sea. Pero sí, van ligados básicamente siempre. O sea, esto es al final una especie de parche para que no tenga que pagar el usuario, pero va ligado sobre todo a criptomonedas como Ether, ¿no? Que es la de la blockchain de Ethereum, que es básicamente la primera donde estuvieron los NFTs, por así decirlo. Y, y bueno, va ligados a otras criptomonedas dependiendo de la blockchain también. Ujú. Y cuando a las personas que no estamos puestas en estos temas se nos habla de inversión, de criptomonedas, existe cierta desconfianza. ¿Qué Ujú. plataformas son seguras? ¿O qué tengo que mirar yo en una plataforma para considerarla segura a la hora de adquirir un NFT? ¿Te refieres a la hora, o sea, digamos, marketplaces de NFTs, ¿no? Por así decirlo. Exacto, exacto. Bueno, pues al final es usarlos. A ver, esto tiene muchas ramificaciones, pero al final es ir un poco a los principales, que son, por ejemplo, OpenSea, Rarible, ¿no? Rarible se escribe. También dependiendo de la blockchain que utilices, pues vas a tener unos u otros, ¿vale? Pero, por ejemplo, eso, en Ethereum, en Polygon, que son un poco las blockchains más, entre comillas, principales, sobre todo Ethereum, pues tienes OpenSea y este marketplace, pues al final es eso, es una interfaz en la que tú puedes interactuar con la blockchain, ¿no? En la forma de vender y comprar NFTs.
Y lo que sí es cierto es que tener muchísimo cuidado porque una de las mayores formas de estafar a la gente y de hackear a la gente y demás, o sea, la blockchain es hiper segura, pero al final siempre está el factor humano ahí, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muchísimo cuidado es, por ejemplo, ver que te estás introduciendo en OpenSea.io, ¿no? Que es la web, y no OpenSea.il o cosas así, ¿no? Eso es lo más principal y bueno, básicamente eso. Y luego, cuando, por ejemplo, un artista que hasta ahora ha ofrecido sus obras en el mercado Ujú. tradicional, ve el desarrollo y las valoraciones que están teniendo las obras en el mercado del metaverso o en el mercado digital, eh, ¿tendría que cambiar su forma de expresarse o es una nueva forma de expresarse? Te la voy a replantear a la pregunta. Ujú. Un artista que hasta ahora ha pintado en óleo eh, tendría que sacarle una foto a ese óleo y subirlo como NFT o desarrollar su técnica en un formato absolutamente digital. Bueno, ahí podría hacer lo que quiera, pero digamos que si es un artista que le encanta hacer óleo, no tendría por qué pasarse a lo digital por el hecho de vender NFTs. De hecho, yo hay una base de la que me gustaría partir y es que no son tantos los artistas que logran vivir de todo esto o que consiguen mucho dinero. O sea, por cada artista que consigue muchísimo dinero o o que consigue vivir de esto al menos, hay otros tantos que no lo están haciendo, ¿vale? Eso es un mundo que es bastante random, bastante aleatorio. Hay gente que eso, que consigue, por ejemplo, Javier Herrés, ¿no? Artistas como Javier Herrés que son un poco referencia a nivel internacional y español y que están consiguiendo vivir de esto y chapó, ¿no? Pero conozco a muchísimos artistas que suben sus obras y no reciben, o sea, lo mismo pone que vendan alguna obra por 50 100 dólares y eso, ¿no? Igualmente, como decías, sí que habría que, si haces óleo o lo que sea, pues sí que puedes vender tu obra haciéndole una foto de gran calidad, ¿no? A ese cuadro, por ejemplo, y haciendo un NFT de ello. Y entonces el NFT pasaría a ser como un certificado de autenticidad en la blockchain, ¿vale? Entonces, en vez de tener un papelito que diga, esta obra la hice yo, sería todo digital, que es un poco, yo además que soy súper fan del minimalismo, pues me parece bastante eh, mejor, ¿no? En ese aspecto. Sí, esto abre un espectro absolutamente desconocido para muchas cosas. Ujú. Enlazado con ello, cuando empezó Internet, empezaron a surgir conceptos y profesiones nuevas o formas de hacer las cosas que luego se transformaron en profesiones como un community Ujú. manager, como un gestor web. En el metaverso, ¿qué nuevas profesiones crees tú que se van a desarrollar que hasta ahora no las consideramos como tal? Pues es muy buena pregunta. Yo sí que haya visto, digamos, a nivel histórico, entre comillas, pues está hablando del año pasado. Por ejemplo, he visto hosts, ¿no? Que supongo que es el siguiente nivel de community manager. Es como, pues, gente, por ejemplo, en Decentraland, que se dedicaba un poco a guiar a la gente dentro del metaverso, ¿no? Dentro de un casino, en este caso, y animar un poco, hacer como animador de evento, ¿no? Eso es uno de los que he visto así que tengan la memoria, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, sobre todo en desarrollo van a surgir muchísimas cosas, están surgiendo muchísimas cosas, desarrollo blockchain y ese tipo de cosas. Marketing, supongo que nacerán nuevas, al final no creo que sean nuevas, sino que será una reorientación más de las profesiones que tenemos actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues comunicación orientada a o marketing orientado a, ¿no? Pero así que recuerdo ahora mismo, yo diría que es básicamente eso. Y sobre todo, pues va a ser más animador de eventos, ¿no? Y cosas así dentro del metaverso, yo creo. Eso nos está diciendo que el metaverso solamente va a ser un espacio de entretenimiento o será un espacio donde, además de haber entretenimiento, se generará negocio o se desarrollarán otro tipo de actividades. No, no, yo creo que va a haber de todo. Lo que pasa es que cada metaverso, cada mundo virtual, mejor dicho, va a estar orientado a cada cosa, ¿no?
por ejemplo, Decentraland ahora mismo se centra mucho en los eventos, ¿no? Por ejemplo, lanzaron un evento con Coca-Cola, han lanzado eventos con la Metaverse Fashion Week, por ejemplo, que fue pues eso, como una pasarela, ¿no? Unos desfiles durante unos días pues estuvieron grandes marcas como Dolce Gabbana y demás, ¿no? Mango, marcas muy top del mundo de la moda. Bueno, ya por ese lado ya hay negocio, ¿no? Porque al final, digamos que entra dentro de la parte de marketing, pero al final, por ejemplo, Meta, sin ir más lejos, está haciendo algo más orientado también a trabajar, ¿no? Entonces, como para tener tu oficina en el metaverso, ¿no? Entre comillas. Entonces, al final yo creo que va a haber nicho de todo tipo. Lo que no sé es cómo van luego a interconectar todo, pero porque eso también supongo que es una parte importante, ¿no? Del tema del metaverso. Eh, pero sí, van a surgir muchísimas cosas, yo creo. Lo que pasa es que no sé cuándo, porque sí que parecía que ahora iba a ser un boom brutal, pero yo creo que se va a retrasar unos años, posiblemente. Muchas veces estas cosas se entienden mejor llevándolo al terreno personal. ¿Cómo fue tu inicio en las NFT? ¿Cómo te vinculas a este mundo? ¿Cómo te vinculas al concepto metaverso? Pues lo mío fue muy aleatorio. De hecho, yo no llevo tantísimo en esto, lo que pasa que, claro, como he estado full time trabajando en esto, pues sí que digamos que ha sido como crecer dentro de esto exponencialmente, ¿no? Yo lo mío fue justo el año pasado, en 2021, en febrero o marzo, me introduje al equipo de Polygon Mind, fue justo antes de este boom que pegar los NFTs. Y, bueno, entré para ser co-creador de NFTs. Entonces yo fui aprendiendo de la mano de Toxam, que es el creador de Polygon Mind, el fundador. Y es eso, es esta empresa, ¿no? Que se dedica a construir en metaversos descentralizados y demás. Entonces, yo me uní y fui aprendiendo de la mano de Toxam pues eso fue mi iniciación. O sea, fue más aventura vale, a ver qué es esto de los NFTs y demás. Lo que pasa que, claro, en un mes aprendí cosas que la gente tarda en aprender, pues lo mismo 6 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo. Y eso fue un poco la iniciación. Y luego ya poco a poco pues me fui introduciendo en mundos virtuales como Decentraland, eh, comprando distintos tipos de wearables, ¿no? De skins y demás dentro de mundos virtuales bueno, pues explorando, ¿no? Entiendo que hoy es tu medio de vida y por lo tanto el metaverso genera empleo. Sí, no, o sea, yo por ejemplo, yo ahora mismo me enfoco en NFTs. Sí que es cierto que estoy dentro de Polygon Online y Polygon Online sí que vive básicamente del metaverso. Es decir, es una empresa que, como te digo, la mayor parte son artistas, entre ellas el propio CEO y fundador. Y sí, totalmente. A día de hoy genera empleo y bueno, somos un poco la prueba de ello, ¿no? ¿Y dónde te formas para estar al día y dónde te informas? Pues al final, la red social para todo esto es Twitter. De formación a día de hoy, que yo sepa, no hay nada. De hecho, este libro que voy a sacar el, el 15 de junio, aunque está más orientado a NFTs en general, pues es eso, ¿no? O sea, la idea era que fuera una de las primeras piezas de información, ¿no? Para poder entrar a todo este mundillo o sea, y de una manera bastante simple, ¿no? También es cierto, estoy trabajando personalmente en cursos y demás para si queda alguna clase, en alguna masterclass en algún sitio como el CEF, el Centro Financiero. Eh, pero sí que estoy trabajando más en la parte de poder crear algún curso, ¿no? Para que la gente se pueda iniciar en este tipo de cosas. Y un artista tan digital, ¿cómo fue el proceso de plantearte hacer un libro? Que normalmente es la forma de comunicar más tradicional que hay. Bueno, yo no soy artista, sí Bueno, que perdón, sí. una persona vinculada tanto a la tecnología. Ujú. Bueno, pues al final yo también, aparte de todo esto, soy marketero digital, entonces yo llevo escribiendo desde siempre y al final soy un poco copywriter también, así que para mí me ha venido natural. De hecho, en NFTs, gran parte de lo que he hecho ahí ha sido crear posts para divulgar todo esto, ¿no? Y que la gente
pudiera iniciarse y entender este mundillo, ¿no? En la web. Entonces, para mí ha sido una progresión natural de... no hay libros sobre NFTs en español, vamos a crear el primero. Así que eso ha sido un poco. ¿Y tú crees que, como ha pasado en muchas cosas en temas tecnológicos, el mercado anglosajón es donde deberíamos mirarnos para tener una brújula por dónde va a ir el futuro? Total, o sea, al final los americanos y bueno, británicos y demás son las economías más avanzadas que hay ahora mismo y son los que van van por delante, ¿no? O sea, de hecho en España todavía no hay, aunque sí que hay una comunidad, porque obviamente lo estamos viendo, ¿no? Y de hecho hicimos un evento en España hace poco y hubo bastante gente. Hicimos el primer evento de NFTs en España, internacional, y fue bastante gente. Eh, Totalmente que quien lleva la delantera es Estados Unidos y al final las grandes empresas que se están metiendo a esto, sobre todo son de Estados Unidos e internacionales, lo cual es bastante lógico. Entonces, al final son economías mucho más desarrolladas y avanzadas que las nuestras. Entonces, es así, ¿no? Al final los NFTs digamos que es una evolución más de la economía, en mi opinión. Sí, es la razón de ser de este podcast, porque creo que tenemos que educar mucho, tenemos que formar mucho. Es una realidad que la tenemos entre las manos, pero que va a ser una cosa que vamos a tener en el día a día en un futuro muy, muy, muy cercano. Por último, ¿qué relación crees que va a haber entre lo que entendemos hoy por redes sociales y el metaverso? Bueno, pues al final el metaverso yo creo que va a ser digamos que una capa más, ¿no? De las redes sociales. O sea, al final, tú, por ejemplo, cuando creas tú tienes tu parcela virtual, ¿no? Por ejemplo, en mundos virtuales como Decentraland, cuando tú creas digamos, tu edificio, ¿no? En esa parcela, al final es como si fuera una web, ¿no? En el sentido de que tú lo tienes que visualizar como eso. Entonces, es exposición dentro de un mundo virtual, ¿no? Como si fuera un escaparate. Y al final, pues tú puedes poner tus redes sociales, puedes poner lo que sea, ¿no? Y crear eventos, hacer un directo. Entonces, yo creo que es eso, es una evolución más, una capa más de las redes sociales y es un canal de adquisición más al final. Fantástico. Alex, ha sido un placer hablar contigo, contarnos un poquito qué es lo que es. No me quiero ir sin que me digas exactamente qué es NFT, es la comunidad que tú lideras y quiénes la componen. Bueno, pues NFT es con P, porque hay un marketplace español que se llama NFTs también. Y bueno, pues NFTs, al final es eso, es una comunidad de divulgación, sobre todo el tema de NFTs en español. Básicamente estoy yo solo, pero bueno, también me apoyo en el equipo de Polygonal Mind para ciertas cosas. Por ejemplo, hemos lanzado algún evento dentro del metaverso, ¿no? Con joyerías españolas y demás. Y al final es eso, nosotros vamos a eventos, a podcasts, tenemos nuestro propio podcast sobre NFTs, al final es divulgación pura y eso es lo que hacemos, básicamente. Espero que tengamos continuidad y la próxima entrevista la podamos hacer en el metaverso con nuestros propios avatares, que he visto que tú haces cosas muy, muy divertidas y muy buenas en ese sentido. Cuéntale a la gente que no se ha escuchado, que no has visto en vídeo y que quieran profundizar sobre lo que tú comunicas y las cosas que a ti te interesan, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Bueno, pues para NFTs, pues es básicamente NFT es como de España, ¿no? En Twitter, en Instagram es NFT es oficial. Y luego, aparte, bueno, tenemos un podcast y demás en YouTube. Si buscas NFTs, aparecerá. Luego, aparte, mis redes sociales personales son It's, como ITS, ¿no? Alex Granados en Twitter y en Instagram, This is Alex Granados. Y bueno, me podéis encontrar también en LinkedIn por ahí. Así que es un poco. Bueno, también está la web de nfts.com para el tema del blog y demás. O sea que es un poco todo.
Bueno, doy fe de que Alex contesta muy pronto. Nos hemos contactado a través de redes sociales. No me acuerdo en este momento si fue a través de LinkedIn o Twitter, pero Sí, LinkedIn. nos aceptó con muchísima rapidez esta entrevista. Alex, ha sido un placer y lo dicho, esperemos que podamos tener otra entrevista ya en el metaverso y seguir profundizando sobre los conceptos de NFT o lo que surja de aquí en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en la que hayas escuchado. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar en los próximos episodios. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Metaverso para Principiantes.